Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín, Alemania, comenzamos la transmisión número 196 de Demoliendo Mitos de la Política Charlas, completamente en vivo. Muchas gracias por acompañarnos y por favor recuerden ayudarnos con el pulgar arriba y con la suscripción al canal. Desde Madrid, España, al otro lado de la pantalla, nos acompaña el querido Juan Antonio Aguilar. Juan Antonio, ¿qué tal todo por ahí? ¿Qué tal? Muy bien. Lloviendo de nuevo, o sea que bien. Uf, mucha lluvia en España últimamente. El cambio Eh, climático. el cambio climático y a propósito de cambios, ¿cuántos cambios, Juan Antonio, en Estados Unidos, en el mundo en general, en la economía, en las finanzas, idas, vueltas, días de pérdidas, días de ganancias en las bolsas del mundo, aunque en realidad mayormente de pérdidas? ¿Por qué? Porque desde el anuncio de Donald Trump del establecimiento de tarifas generalizadas del 10% a todos los países del mundo como mínimo y junto a eso, además, tarifas superiores al 10% para alrededor de 72 países del mundo. Ese anuncio determinó el comienzo de una baja generalizada en las bolsas del mundo, como así también contraanuncios o anuncios de medidas recíprocas, de tarifas recíprocas contra las importaciones de los Estados Unidos, hasta que finalmente Trump determinó 2 días atrás rectificar en su posición original y promulgar una pausa de alrededor de, no, perdón, de alrededor de no, de efectivamente 90 días a las tarifas impulsadas por el gobierno estadounidense. Lo llamo tarifas por una mala traducción del inglés, en realidad debería llamarlos aranceles a las importaciones. ¿Sí? Finalmente, esos aranceles aparecen en pausa, con la excepción de los aranceles establecidos contra la República Popular de China. Aquí las palabras del propio Trump realizando el anuncio de esa pausa desde la Casa Blanca en compañía casualmente del equipo de competición automovilística de el señor Penske, no recuerdo el nombre de pila de Penske, un equipo bastante famoso tanto en el NASCAR de los Estados Unidos como en la categoría de IndyCar, algo así como la Fórmula 1 de Estados Unidos, aunque mucho menos desarrollada, por cierto, que la Fórmula 1. Aquí el anuncio de Trump 2 días atrás. Just a few hours later, there was a pause put in on the tariffs. Can you walk us through your thinking about why you decided to put a 90-day pause? Señor presidente, esta es la pregunta del presidente. Primero estableció aranceles a las importaciones de los productos de prácticamente todos los países del mundo, pero después rectificó y determinó una pausa de 90 días. ¿Nos puede explicar cuál es la lógica de todo esto? Y responde Trump. I thought that people were jumping a little bit out of line. They were getting yippy, you know. Bueno, creo que la gente estaba saliéndose un poco de la raya, se estaba pasando un poco de la raya, se estaban poniendo un poco nerviosos, ¿sabes? They were getting a little bit yippy, a little bit afraid, unlike these champions. Se estaban poniendo un poquito temerosos, a diferencia de estos campeones, con respecto a precisamente los campeones de la categoría NASCAR y la categoría IndyCar de Estados Unidos, campeones del automovilismo estadounidense. Because we have a big job to do. No other president would have done what I did. No other president. I know the presidents, they wouldn't have done it. And it Se estaban poniendo nerviosos porque tenemos un gran trabajo por hacer, una gran tarea. Ningún otro presidente lo podría haber hecho, nadie lo podría haber hecho más que nosotros. had to be done. What was happening to us on trade, not only with
You know, if you look at it, not only with China, but China was by far the biggest abuser in history, and others. Teníamos que hacerlo por lo que estaba sucediendo en el comercio internacional y no solamente con China, el más grande abusador de los Estados Unidos en términos de comercio, sino también con otros países del mundo. Also, but somebody had to do it. They had to stop because it was not sustainable. Pero alguien tenía que hacerlo, alguien tenía que parar esto porque esto no era sostenible. Y ese alguien solo podíamos ser nosotros. Last year, China made $1 trillion off trade with the United States. That's not right. And now I've reversed it. It's for a short period of time, but we made $2 billion. We're making now $2 billion. Nos estaban realmente timando, nos estaban estafando, estaban haciendo $1 billón de dólares de ganancias con respecto a nosotros, los chinos, y en pocos días revertimos eso. Ahora estamos ganando alrededor de $2.000 millones de dólares al día con nuestros aranceles. Dollars a day, and somebody had to do it. Roger actually said it. Charles Schwab was here a little while ago, one of the great financial people, and he said, alguien tenía que hacerlo y de hecho hasta hace unos días Klaus Schwab, uno de los grandes de las finanzas, estaba aquí hace algunos días, el fundador del Foro de Davos. He's been waiting for 40 years for somebody to do what I did over the last month. And if you didn't do it, you wouldn't have a country. It wouldn't be sustainable. So y el mismo Klaus Schwab nos dijo que le había estado esperando 40 años para que algún presidente de Estados Unidos hiciera lo que hicimos nosotros y que si nosotros no lo hubiéramos hecho, Estados Unidos habría desaparecido, porque esto no es sustentable. Bueno, Juan Antonio, la gente pasada de la raya, nerviosa, asustada, hasta hace poco un timo, pero ahora de repente nosotros ganando dinero día a día con los aranceles. Bueno, todo un montón de explicaciones a lo Trump, pero lo cierto, los aranceles impuestos finalmente ahora pausados, con la excepción de China con 125, un aumento aún mayor, junto a 20 más. Después rectificaron más adelante, al día siguiente, además de los 125 anunciados por Trump, porque China reaccionó, respondió. Además de eso, un 20% adicional ya anunciados por Trump por el fentanilo, por la cuestión del fentanilo contra China. Así que 145 contra China y los chinos, ni cortos ni perezosos, con otros 145% de aranceles también. Juan Antonio, rectificó, retrocedió, capituló Trump o acá presenciamos una estrategia. ¿Cuál es tu lectura de todo este afer? Primero, alguna aclaración. Lo primero es, yo espero que el programa no se alargue excesivamente porque estos temas son muy pedregosos. La economía no es lo mismo que hablar de la carrera espacial, de la guerra o de cosas por el estilo que parece que son más animosas y al público le interesa más, ¿no? La escalada entre China y Estados Unidos ha acabado con 145% de aranceles por Estados Unidos y 125% por China. China siempre ha estado 20 puntos por debajo. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje que le está mandando el gobierno chino a la Casa Blanca. Te aguanto 20 puntos. Nada más. Pero todo lo que tú subas te lo voy a poner a 20 puntos. Hasta que al final pues, te vengas a razones y puedas decir, le he puesto un 20% a los aranceles a China, que es lo que China ya tiene descontado. ¿Por qué? Porque los productos chinos, aunque le metas un 20% de aranceles, no hay quien compita con ellos en la economía norteamericana, aún metiéndoles un 20%. Y eso China lo sabe. Con lo cual no le importa. Otra aclaración. Hay que decir que el 10% de aranceles metido como tarifa plana, eso los ha mantenido. Y también ha mantenido los aranceles al acero, a los automóviles y al aluminio. Es decir, lo cual está creando graves distorsiones en la propia economía norteamericana. Bien, dicho esto, por ponerlos en contexto, creo que ya en un programa anterior ya hablamos
de que en el fondo lo que estábamos asistiendo es una fórmula de guerra híbrida, donde aquí había toda una serie, en el plan Trump, había toda una serie de objetivos que eran geoeconómicos, geoestratégicos y geopolíticos. Entonces, bueno, pues él, creo que fue en el programa del pasado viernes, Ezequiel, que estuvimos hablando de esto, ahí pusimos la razón, cuáles eran estos objetivos y el lanzamiento por parte de Trump de este plan, ¿no? Aquí había que hablar, efectivamente, qué ha pasado para que este plan tenga la frenada que ha tenido, a la que se ha visto obligado Trump, porque no nos debemos llamar a engaño. Uno no lanza esto para luego pegar una frenada como la que ha tenido que pegar en horas. En horas, habiendo por medio una manipulación clara de los mercados, porque posiblemente ya sabiendo que iba a tener que dar marcha atrás, se lanza el rumor de que se va a establecer una pausa en los aranceles, con lo cual, primero Trump dice, es hora de comprar porque es muy buen momento, porque había bajado, la bolsa se había desplomado. Efectivamente, algunos han estado vendiendo con el desplome de la bolsa. Trump dice que es momento de comprar. Algunos compran, los que saben que va a haber una pausa en los aranceles. La bolsa sube otra vez una barbaridad. Trump dice pausa de 90 días. Como digo, la bolsa sube una barbaridad y entonces decide mantener los aranceles a China. La bolsa vuelve a bajar porque todos vuelven a vender. Vuelven a vender, pero los que entraron comprando barato han vuelto a vender caro con ese subidón que hubo en lo que es una clara manipulación del mercado. ¿Quién ha hecho eso? Quien tenía información privilegiada. ¿Quiénes son esos? Los amigos de Trump. Esta es la realidad. Que nadie se llame engaño. Esta fluctuación que hubo ese día fue para enriquecer a una serie de amigos, entre otros, creo que el que más ganó fue un tipo llamado Elon Musk, porque creo que Tesla subió como un 12%, una barbaridad, es decir, una barbaridad. No me hagáis mucho caso de la cifra, que estoy hablando de memoria, pero creo que por ahí. Bueno, el caso es que hace esa retirada, esa pausa de 90 días, suelta sus fanfarronadas habituales, porque hay que decir, sin mayor, creo que no quiero ni siquiera ofender, creo que es una realidad. O sea, el presidente Trump puede ser inteligente, pero es un fantoche inteligente. Puede ser inteligente, pero es un bravucón inteligente. Puede ser inteligente, pero es un idiota inteligente. Porque las cosas que dice, las mentiras que suelta permanentemente, son realmente apabullantes. Todo parece indicar que lo hace para consumo propio, pero se tendría que dar cuenta de que sus palabras tienen efecto global porque, lógicamente, es una superpotencia global. Y entonces eso va a afectar a los mercados asiáticos, a los mercados europeos y en todos lados, ¿no? Bien, como decía, en un momento determinado, algo le obliga a Trump a parar. ¿Qué es ese algo? ¿Qué es lo que realmente obliga a Trump a parar? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Porque, a ver, el plan estaba ahí. ¿Por qué no continuar con el plan? ¿Qué impedía? Si, como él dice, 70 países me han llamado ya para negociar. Recordar que decíamos, uno de los objetivos geoestratégicos era que muchos países iban a querer negociar la bajada de aranceles, con lo cual Trump iba a pedir cosas a cambio, cosas que podían tener un interés económico o político o geoestratégico, incluso geopolítico. Echa las empresas chinas de aquí, véndeme el puerto tal, todo esto lo hablamos en el programa anterior, recordaréis. Entonces, ¿por qué un plan tan elaborado y de tanta profundidad? Hay un momento determinado en el que Trump se ve obligado a dar marcha atrás. De la gente que cree que Trump es una especie de mago,
suelen ser gente dentro de la gusanera mediática que se arrastra ante todo lo americano, da igual quién gobierne en los Estados Unidos, ellos son más yanquis que el yanqui. Esto lo vemos, es una especie de fauna entomológica que vive parasitando en todos los estados europeos y seguramente muchos americanos, que es aquel que hagan lo que hagan los Estados Unidos, está bien, hagan lo que hagan los demás, eso es horroroso. Entonces, bueno, es el típico vendepatrias, ¿no? Es decir, que tanto abunda por estos lares, ¿no? Sobre todo en Europa. En América Latina también. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado realmente? ¿Qué es lo que ha obligado? Hubo algunas pistas, ¿no? Por ejemplo, que millonarios que habían apoyado a Trump en la campaña electoral, pues se pusieron en contacto con él muy preocupados. Esto indica que el plan tenía algún problema. Y el problema no tiene que ver con el efecto que podía tener en las Américas o porque la Unión Europea se cabreara, ya esto a Trump lo que le importa, que se cabree la Unión Europea, o porque Rusia le fuera a responder mal si no le ha puesto aranceles a Rusia, porque no hay nada que poner ahí. Igual que a Corea del Norte o a Bielorrusia, nada que poner. Es decir, entonces, ¿le podría importar la reacción china? Pues no creo que sea por eso, porque ha mantenido los aranceles a China. Es más, los ha ido aumentando a medida que la escalada iba calentándose más. Por lo tanto, no podía ser eso. Tenía que ser algo de los propios Estados Unidos. Algo de allí. ¿Qué es lo que a todas luces parece ser que ha pasado? Y que tiene poco que ver con lo que ya digo, como digo, muchos analistas, expertos, voceros y demás andan soltando por ahí y que lo que hacen claramente es simplemente hacer seguidismo de Trump. De esto podemos comentar luego algo. Pues muy sencillo, vamos a ver. En su momento, en el anterior programa ya dijimos algo. Estados Unidos tiene una deuda brutal, una deuda que pues más o menos estamos hablando de 34, 35, depende de alguna fuente, 36 billones de dólares, trillions si es en inglés. ¿Vale? De esos millones de dólares, billones de dólares, 9,2 vencen este año. Y 28 billones de dólares vencen en los próximos 4 años. Y esto hay que pagarlo. Esto hay que pagarlo. ¿Cómo se puede pagar? Trayendo más dinero a las arcas. Pero claro, subir los impuestos no, porque eso es una promesa electoral de Trump. Es más, han aprobado, creo que en la Cámara de Representantes, un plan de reducción de impuestos. ¿De qué otra forma se podría pagar? Pues que la gente comprara o renovara los bonos de deuda del Tesoro norteamericano. ¿Por qué? Pues porque durante 25 años se ha ido comprobando que cuando las bolsas bajan, la gente se refugia, el inversor se refugia en la compra de bonos de renta fija, porque es más seguro, porque da una mayor rentabilidad, es decir, en el momento que hay una bajada de precios, pues y la bolsa cae, pues hay una mayor rentabilidad en la renta fija, es más seguro porque al fin y al cabo va avalado por el propio Estado y, bueno, pues mira, es una forma, digamos, de refinanciar esa deuda. Es decir, sea porque me compren deuda con bonos nuevos, luego entra dinero para poder pagar esos vencimientos, o sea porque me renueven los bonos, con lo cual ya no tengo aunque venzan, ya no tengo que pagarlo porque el vencimiento se ha ido a 1, 3 o 10 años más tarde. Es decir, parece lógico y normal, ¿no? Y esto ha venido ocurriendo así durante 25 años. Uno puede repasar las curvas, lo vamos a traer aquí porque además es un coñazo. Es decir, uno puede repasar las curvas de la crisis de 2008 y interiores, de la crisis del COVID y similares, y verá cómo cuando hay una bajada de bolsas,
hay un aumento en la compra de bonos del Tesoro, que permite financiar la deuda. ¿Qué ha pasado esta vez? Que la bolsa se provoca un desplome de la bolsa con esta política de aranceles, pero no hay compra de bonos del Tesoro. Empieza a subir el tipo de interés para ver si se venden, pero claro, ya el tipo de interés sube tanto que empieza a ser peligroso, es decir, vender deuda a esos tipos de interés significa que va a ser más gravoso que de lo que se tenía antes. Con lo cual, se ha producido una circunstancia que indica claramente la debilidad de la economía norteamericana, que como ya explicamos en el programa anterior, es una típica economía capitalista occidental moderna, financiarizada, una economía de casino, totalmente especulativa, sin que tengan relación con la economía real, no hay valor de producción, sino solamente el valor especulativo de las bolsas, de los productos financieros, etcétera, 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 ¿no? Repito, si se emite nueva deuda con mejores tipos rendimientos para acometer los vencimientos de la deuda actual, pues al final tienes que emitir deuda para pagar esos rendimientos crecientes. Es decir, más deuda todavía. Y consecuencia, metes más dinero en el sistema y provocas inflación. Y entonces tenemos la situación más peligrosa de todas, según el esquema mental de los economistas capitalistas, ¿no? Que es que no haya crecimiento económico, pero sí inflación, estanflación. Ante ese panorama, le han obligado a Trump a parar el plan, que era un plan auténtico de guerra híbrida a nivel global, como dijimos, para obtener una serie de objetivos geoeconómicos, geoestratégicos y geopolíticos. ¿Qué se ha mantenido? De momento, el choque con China. ¿Por qué? Porque es a los únicos que no le han podido doblar el brazo. Porque los demás, como ya se aprestaron todos a negociar, es decir, a someterse, pues él ha podido sacar pecho y puede mover las piezas un poco a su interés. Y ahora le conviene, pues bajo, negocio con uno, negocio con otro. Es decir, digamos, lo alarga en el tiempo, pero mantiene los objetivos iniciales del plan, salvo con China, que es la que no se somete. Y es con la cual mantiene una escala ridícula, tan ridícula, que el propio gobierno chino ya ha dicho que aunque Trump siga elevando los aranceles, que ellos ya no los van a elevar porque esto es ridículo. Nadie va a comprar mercancías de un lado u otro con un 150, un 180 o un 200% de aranceles. Porque antes que eso, China se busca otros mercados porque puede hacerlo. Porque las redes de distribución comerciales de China abarcan 4/5 partes del mundo. Es decir, quitando Estados Unidos y unos poquitos países, Canadá y algunos poquitos países de Europa, el resto, todos tienen acuerdos comerciales con China. Es decir, China puede desviar sus productos hacia otros mercados. ¿Estados Unidos? Vamos a ver, y más imponiendo aranceles. Entonces, yo creo que esto es un poco lo que... sé que a veces... Primero, porque yo no soy economista, puede ser difícil de entender, ¿no? Y seguramente porque yo no me explico bien. Pero, ya digo, mirad, un detalle. Desde 1981, el 98% de los países que han alcanzado una deuda de un 130% del PIB han acabado incumpliendo el pago de los bonos de su deuda. Es decir, han entrado prácticamente, como quien dice, en quiebra. La deuda sobre el PIB norteamericano en estos momentos es del 124% y creciendo. Es decir, no se está lejos de esa cifra del 130. Quizás mejor esto no pase con Estados Unidos,
Pero ya digo, el 98% de los casos, desde 1981, en los que se ha llegado a esa deuda del PIB, han acabado impagando sus compromisos, sus deudas, sus bonos, etc. Esa es la situación de la economía norteamericana. Por eso necesitan abaratar el dólar, de alguna forma devaluarlo. Por eso se mosquea tanto Trump con que los chinos hagan lo mismo. Porque, claro, la posibilidad de tener una ganancia competitiva al ser mi moneda más barata, que me permite exportar más, pues se la contrarresta a China, haciendo también su moneda más barata y por lo tanto, compitiendo de nuevo a la hora de exportar. Y no pueden. O sea, sí, se dan cuenta de que al final, en estos momentos, China puede ganarles perfectamente la partida. ¿Por qué? Porque la economía norteamericana no está bien, vive sobre una gigantesca montaña de deuda artificial que se sostenía vendiendo bonos del tesoro y utilizando el dólar como moneda de intercambio universal, y eso claro, cobrando por todo eso se sostenía la deuda. Pero en estos momentos es que ya es difícil, fíjate. A pesar de que Trump retirara los aranceles, la pausa de los 90 días, Japón y China se pusieron a vender bonos del tesoro y el edificio se vino abajo de nuevo. Todo volvió a ser rojo, todo volvieron a ser pérdidas, y así estamos hasta ahora. ¿Por qué? Porque al final todos tienen armas y China tiene 3 armas importantes. El yuan, que lo puede devaluar, su capacidad también de poner aranceles, porque sus balanzas comerciales generalmente son positivas para China, sobre todo respecto a Estados Unidos, y que es el segundo tenedor mundial de deuda norteamericana. Esa es la situación. Bien. La semana pasada, Juan Antonio, cuando nosotros presentábamos las posibles razones por las cuales el plan de Trump, basado en el establecimiento de las tarifas como forma para o como instrumento para la reducción de los déficits comerciales con los países del mundo, como así también con el objetivo de la reindustrialización de los Estados Unidos, cuando presentábamos las posibles causas del fracaso de esta medida de los aranceles, presentábamos como un posible factor el hecho de que, a pesar de estos aranceles, las clases dominantes estadounidenses y por sobre todas las cosas la facción primordial de las clases dominantes estadounidenses, el sector financiero, Wall Street, el sector digital, Silicon Valley, incluso el sector militar industrial, el sector, bueno, todos los sectores encolumnados en su momento detrás de la candidatura de Kamala Harris y de Biden, el hecho de que esos sectores de las clases dominantes no acompañaran una política del gobierno de Trump hacia la reindustrialización y hacia la reducción de los déficits, eso podía generar el efecto contrario al buscado por las políticas de Trump a través de los aranceles. Y aparentemente en esta semana prácticamente, desde el anuncio de los aranceles, con bajas en las bolsas y por sobre todas las cosas en la bolsa de Estados Unidos muy fuertes y con la afectación directa de los intereses de esos sectores y por sobre todas las cosas del sector de Wall Street y del sector de Silicon Valley, en determinado momento esas clases dominantes recogieron el teléfono, llamaron a Donald y: Donald, querido, ningún problema con tu discurso contra China, tu discurso sobre la reindustrialización, sobre las tarifas, ningún problema con eso, pero por primera vez estas medidas están generando un impacto directo en nuestros bolsillos, con una pérdida de valor bursátil de las acciones de los
fondos de inversión, de los grandes bancos en apenas Las 5 tecnológicas. días de las tecnológicas enormes, enormes. Lo llamaron, no, querido Donald, todo lo demás, ningún problema. Si promulgás leyes para el descenso de nuestros impuestos, de los impuestos corporativos, ningún problema. Incluso el aumento del presupuesto militar, supuestamente iba a descender con Trump, el presupuesto militar finalmente no, ningún problema. Pero esto de los aranceles finalmente está generando un hueco en nuestros bolsillos. Basta, querido amigo. Y en ese momento Trump rectificó. Así que rectificó. De alguna manera habíamos presentado. Rectificó es una forma muy amable de decirlo. Trump tuvo que tragar. Luego es verdad que él lo esconde muy bien con esas bravuconadas que suelta, ¿no? Es decir, me han llamado 70 países, luego no han sido más de 20, ¿no? Es decir, estas cosas, es decir, él lo exagera todo, miente en las cifras y demás. Pero la realidad, los hechos, por eso digo que nunca nos enfoquemos en lo que dice Trump, miremos los hechos. Y los hechos es que él ha tenido que ceder, ha tenido que recular, ha tenido que, digamos, poner en cuarentena su plan y a ver cómo lo puede intentar llevar adelante. Mantiene el pulso con China porque China le ha desafiado. Porque China está desafiando a los Estados Unidos. A ver si se lo meten algunos en la cabeza. Está desafiando a los Estados Unidos. ¿Va a sufrir China? Claro. ¿Va a sufrir Estados Unidos? Por supuesto. Porque, como digo, China tiene muchas cartas encima en la mano, entre otras que tiene toda una red comercial por todo el mundo, y solo hay que darse cuenta ver al presidente español Pedro Sánchez yendo a Pekín, anunciando la visita para junio de todos los europeos que se van para allá. ¿Pero esto qué es? Pero si os habéis tirado meses y meses y meses atacando a China, es más, en los documentos oficiales de la Unión Europea aparece como amenaza sistémica. Sí, pero bueno, es decir, sois unas ratas miserables, es decir, y unos cobardes, y ahora, como no tenéis narices a enfrentaros contra él, pues vais a ver si de alguna forma podemos hacer algo, por si todo va mal, que al menos China, y eso China lo sabe. Ahora, lo habíamos presentado, Juan Antonio, habíamos vaticinado esto en la comparación con Rusia. Porque en Rusia las tarifas, en este caso, las sanciones, de alguna manera una suerte de arancel ilegal, ¿sí? Habían generado la reindustrialización de Rusia sobre la condición de que Putin había podido responder: señores empresarios rusos, por aquí. El camino, además de que Putin también aparecía bajo control de una buena cantidad de las grandes empresas estatales rusas. Entonces, la economía rusa había redireccionado hacia la industrialización. Las clases dominantes, los oligarcas rusos, habían acompañado a Putin en su orden de reindustrialización del país. Mientras que en Estados Unidos no íbamos a presenciar esto. Wall Street iba a responder en contra, respondió en contra, y finalmente vencido el brazo de Trump hasta el momento. Fíjate que dijimos que cuando al final del programa anterior que decíamos, ¿y va a tener éxito Trump en esta aventura? Y recuerdo que exponía que mi sensación era que no, porque no tenía un plan estratégico, no había planificación estratégica. Y alguno puede pensar que la planificación estratégica pues simplemente es un balance input-output sobre la economía una vez que metan los aranceles. No, hombre, sí, claro, es eso y mucho más. Porque en la planificación estratégica tienen que ir también las variables políticas. Trump debería de saber que tiene un sector del establishment que le iba a poner contra la pared. Porque lo tiene allí en la Casa Blanca. Por supuesto, no te digo nada del que está fuera, claro. El que se esconde en las cloacas en Londres y en otros sitios, ¿no? Así, claro, eso por supuesto.
pero es que de los suyos, de los que están en la propia Casa Blanca. Mira el enfrentamiento entre Elon Musk y el secretario de Comercio. Que decía la portavoz, dice, bueno, cosa de chicos, ¿no? Vamos, como si tú y yo hubiéramos discutido por fútbol, ¿no? Es que es unas cosas ridículas, ¿no? Pero de esto tiene mucho la actual administración, es decir, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues al final, claro, es decir, ese establishment no te va a dejar hacer todo lo que quiere hacer si va en contra de sus intereses. Y esto lo que indica es que no hay planificación estratégica. Planificación estratégica, por otro lado, que mientras el régimen chino puede hacerla a largo plazo, y de hecho la han hecho para China 2025, 2035, 2040, 2100, ¿qué posible planificación puede hacer una administración a la cual le queda 1 año y medio para enfrentarse a unas elecciones en las cuales puede perder la mayoría en las cámaras y entonces ver imposibilitada todo el plan y toda su política? ¿Es posible una planificación estratégica así? Sí, incluso Juan Antonio, en el diagnóstico, en mi opinión, Trump cometió un error en el diagnóstico en cuanto al porqué de los déficits comerciales estadounidenses con el resto del mundo, por lo menos en su discurso. Quizás presentaba ese discurso solamente para el público interno, esto de nos estafan, nos timan. Nos roban, nos gorronean. Quizás eso respondía a la necesidad de un discurso político, o quizás no, quizás esa realmente su visión, pero en concreto, el déficit comercial de Estados Unidos con todos los países del mundo, por lo menos con todas las potencias, respondía y responde en parte a una política de financiarización de la economía estadounidense y la consiguiente desindustrialización de los Estados Unidos, y a partir de ahí a la obtención de esos productos industriales en China, en la India, en Vietnam, etcétera, etcétera, lo cual genera una salida de dólares enorme, el famoso déficit comercial. Algo en el caso de cualquier otro país del mundo limitado, porque en algún momento esa sobreexistencia de dólares, ese cúmulo de dólares acumulado en el extranjero va a generar una devaluación de la moneda, va a generar el hecho de que finalmente los compradores extranjeros no quieran más dólares a cambio de sus exportaciones. Pero como el dólar es lo que es. Pero como el dólar representaba la moneda, o representa aún la moneda hegemónica del mundo, entonces a través de la compra de bonos de la deuda pública estadounidense, a través de la inversión directa en Estados Unidos, directa tanto en bienes como por ejemplo bienes inmobiliarios, empresas, compra de bonos privados, de acciones privadas y compra de deuda, ese dinero realizaba de alguna manera un retorno a los Estados Unidos y recomenzaba el ciclo sobre unos Estados Unidos cada vez más endeudados. Claro, incluso, fíjate, en dólares en reserva en los bancos centrales. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener dólares en el Banco Central, porque tendrás que pagar, por ejemplo, el petróleo de Arabia Saudita, eso tendrás que pagar en dólares. Exactamente. Tú tienes que tener dólares. Con lo cual, al final, ¿ellos qué hacen? Darle a la máquina y emitir dólares, a sabiendas de que al final los estados necesitan dólares y muchas veces pues compran deuda porque al final, bueno, pues hay un aval ahí, por decir, la economía estadounidense me garantiza una rentabilidad. Si no, si en vez de ser el dólar, la moneda norteamericana, fuera la moneda de cualquier otro país, nadie querría dólares. Efectivamente, pero las bases, Juan Antonio, para ese lugar especial del dólar, en gran medida respondían a la estabilidad de la economía estadounidense, a el rol de Estados Unidos como gendarme del mundo, a la fijación de los precios del petróleo en dólares,
a un montón de, a la hegemonía del dólar como moneda de reserva y todos esos factores. Sí, Querido Juan Antonio. el dominio del Banco Mundial, el dominio Exactamente. del Fondo Monetario Internacional, el dominio de instituciones internacionales, e incluso, es decir, ¿por qué no decirlo?, el dominio del relato. Es decir, el relato que hace creerle a la gente que el dólar es una moneda que, vamos, es decir, el dólar está sustentado en humo. O sea, en humo. El mismo cigarro que yo me fumo, ese humo, es lo mismo que vale el dólar. Esa es la realidad. Es decir, vale en la función de que hay un relato dominante en la que todos nos creemos que efectivamente la economía norteamericana es muy potente. ¿Por qué? Porque la estamos midiendo desde un esquema puramente especulativo y financiero, sin darnos cuenta que al final una economía potente es la que fabrica valor, la que crea valor. Y eso es producción. Eso es producción. Mirad, es decir, para que veáis el nivel de especulación. Un teléfono iPhone de Apple, por ejemplo, que se fabrica en China, su coste, incluido el trabajo de esos chinitos que están ahí trabajando, es de unas pocas docenas de dólares. De unas pocas docenas de dólares. Y se vende a 1.500, 2.000 o 2.500 dólares en Estados Unidos en función del modelo que sea. Bueno, en Estados Unidos y en el resto del mundo. O sea, fijaos la diferencia. Es decir, la plusvalía generada, el grado de explotación que implica una economía especulativa como la norteamericana. Es decir, vaya que bueno, es decir, digamos, vivimos en esa especie de ecosistema, no nos damos cuenta porque pues llevamos toda nuestra vida bajo ese modelo, ¿no? Es decir, y pues no nos paramos a pensar que efectivamente todo esto sí que es una gran estafa. Esa es la gran estafa que Estados Unidos le hace a todo el mundo. Cuando alguien, un país pobre, pues yo que sé, Burkina Faso, se ve obligada a comprar su energía y para ello tiene que comprar dólares. ¿Y se los tiene que comprar a quién? Al más rico, que le cobra. Es decir, y el fantoche de la Casa Blanca todavía dice que es que el resto del mundo le estafa y que los chinos le han estafado 1 billón de dólares. Le han estafado a los chinos. Pero si estás tú estafando a toda la humanidad. Pero si es que lleváis décadas robando y expoliando al resto del mundo. Esta es la puñetera realidad. Claro, si lo medimos bajo los esquemas de la economía neoliberal, no es que es así como funciona el mercado. Ya sabes, la mano invisible, es decir, la competencia perfecta y todas estas mamarrachadas. Si lo vamos a la economía real y productiva, aquí sabemos en el mundo quiénes son los países que están produciendo, que están trabajando, que están creando y quiénes son los que se dedican a jugar en un casino que se llama Wall Street. Y bueno, Wall Street y la City de Londres y la Bolsa de Madrid. O sea, es que no es muy distinto. Simplemente lo único que cambia es el volumen y la capacidad que tiene cada una de esas bolsas en influir en el resto de la economía. La más potente es Wall Street. Sí. Ahora, Juan Antonio, todos esos factores para que los chinos, los japoneses, los estadounidenses, todos los países con superávit, ¿sí?, con más ventas que compras de productos propios a Estados Unidos que viceversa, para que finalmente en esta oportunidad por primera vez hayan determinado que no querían la devolución de esos dólares en este esquema de estafa de Estados Unidos al mundo, todos esos factores, el petróleo establecido, el precio del petróleo establecido en dólares, la moneda de Estados Unidos como reserva, la hegemonía militar de los Estados Unidos, la hegemonía cultural, todo eso desde hace algún tiempo aparece en crisis y por primera vez esto determinó que en esta última crisis los inversores del mundo, los bancos centrales del mundo, las grandes instituciones financieras no quisieran bonos de la Reserva estadounidense, no quisieran dólares en el caso de una crisis como la vivida en los últimos días y que, por el contrario, comenzase un proceso de devaluación del dólar. Y además de esto debemos recordar también la perspectiva geopolítica. Estados Unidos realizó una utilización durante las últimas décadas del dólar como arma política. Y esto generó también un deterioro en la confianza en
el dólar como moneda hegemónica, Estados Unidos como la como la economía dominante, y esa vuelta de los dólares provenientes del déficit comercial estadounidense, la vuelta a través de la inversión en bonos de la deuda, en inversión directa, en bienes inmuebles, etcétera, etcétera. Por primera vez alguien determinó el quiebre de ese ciclo y ahora Estados Unidos aparece frente a una realidad distinta. Ya aparecen no solamente competidores geopolíticos a su lado, sino también la posibilidad de nuevas monedas, como monedas para la reserva de valor internacional, monedas para la fijación del precio del petróleo, monedas para el intercambio. Nuevos Cometió un sistemas error de Trump pago, en esta claro, nuevos nuevos el sistemas de banco, pago. el Banco de Desarrollo que montó con el tema de la franja y la ruta de China, es decir, van apareciendo nuevos instrumentos económicos a nivel global. Claro, es decir, la llegada de un modelo, de un orden multipolar, vamos, salvo catástrofe cósmica, va a ser imposible de evitar. Y esto lo sabe la administración norteamericana. Y quizás todo el plan de Trump un poco puede ir en ese sentido. Es decir, yo no le quiero quitar que no tenga, es decir, que no haya una cierta racionalidad detrás. Otra cosa es como el tipo pone todas las cosas y demás, ¿no? Es decir, pero pues tiene una racionalidad detrás. Yo creo que sí. Es decir, pero claro, lo que no puede ser, no puede ser, además es imposible. Es decir, ¿qué ocurre? Pues que sabíamos que la bola de la deuda, que crecía y crecía y crecía y crecía, esto algún día iba a llevar a un problema grave. Iba a llevar a un problema grave. ¿Por qué es impagable? Porque es un 124% del PIB de los Estados Unidos, que no es el PIB, con todos mis respetos, de Zambia o de Honduras. El PIB de los Estados Unidos, el 124%. Es decir, eso es una bola de nieve que puede arrollarlo todo. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que hay síntomas, venían viéndose síntomas. Lo hemos visto en la caída suave de la disminución de las reservas en dólares en los bancos centrales del mundo. Lo hemos ido viendo precisamente en que los tenedores de deuda americana cada vez menos y iban soltando. Oye, que China lleva vendiendo deuda americana hace mucho tiempo, no de ahora. Era el primero, ahora ya es el segundo. Japón le ha superado. Pero lo ha superado no porque haya comprado, sino porque China ha ido vendiendo. Pero es que además hay signos claramente de recesión en la economía, bueno, de desaceleración o recesión o depresión de la Unión Norteamericana. Ya veremos. Como por ejemplo el GDP Now de Atlanta, que establece, en poco más de un mes, ha pasado de un crecimiento del 2% a una disminución del -3%. O, por ejemplo, Goldman Sachs, que establece un 5% de probabilidad de que se acabe en recesión. O, por ejemplo, la caída del precio del petróleo, que nos indica claramente que vamos a una desaceleración económica y por eso hacen falta menos reservas de petróleo, porque la actividad económica va a caer. Es decir, pues ante eso, pues los inversores, los que tienen el dinero, pues se plantearán claramente si, a ver si va a entrar la economía norteamericana en un estado comatoso, y esto nos lleva a todos por delante. Juan Antonio, además de la cuestión del déficit comercial ligado al sector externo, también aparece la cuestión de el déficit público estadounidense. En realidad, ambas cuestiones aparecen ligadas. De hecho, una teoría denominada la teoría de los déficits gemelos establece una conexión entre ambos, pero bueno, más allá de la teoría macroeconómica, por lo menos en general, evidentemente el déficit público estadounidense exacerbado desde hace 20 años, de alrededor de 7% del producto de la economía de los Estados Unidos, el cual responde, por un lado, al exorbitante gasto en defensa y por otro, a la reducción cada vez mayor de los impuestos a las corporaciones y a los
más pudientes, a los ricos, ¿sí? Por un lado, menos impuestos a los ricos, menos ingresos, por otro lado, más gastos, más ingresos a través del financiamiento del sector militar industrial. Todo esto va generando un endeudamiento cada vez mayor de los estados, del gobierno federal. Para colmo, en Estados Unidos, el endeudamiento del gobierno federal aparece ligado directamente debido a que carecen de un banco central propio y que en realidad el banco central aparece en poder del sector financiero. Básicamente, el gobierno de los Estados Unidos, para el financiamiento de este creciente déficit desde hace años, genera bonos de la deuda. Una parte, sí, la quieren los inversores extranjeros, pero otra parte la quieren los fondos de inversión, los grandes bancos, JP Morgan, el Citi, y esa es la burbuja. Y en esta última semana presenciamos la decisión del Parlamento, del Congreso estadounidense, con mayoría republicana, de la aprobación de un nuevo techo de deuda altísimo, con otro nuevo endeudamiento del gobierno federal estadounidense y con reducción de los impuestos a los más ricos y otra vez un aumento del presupuesto militar para ese endeudamiento. Con lo cual, ese círculo vicioso de deuda, generando muchísimos ingresos para estos sectores, el sector militar industrial, Wall Street también, el sector de Silicon Valley también, eso aparece incólume a costa del endeudamiento del Estado, de Estados Unidos, del gobierno federal y de las personas en su conjunto, los ciudadanos estadounidenses. Claro, de los ciudadanos. No, vamos a ver, pero es que si no se hace esto, la máquina se para. La máquina se para. Es decir, es que no les queda más remedio que seguir tirando de la maquinita y seguir viviendo de la ficción. Vamos a ver, mirad. El 16% del gasto federal del Estado, en Estados Unidos, el 16% son intereses de la deuda. Otro 16% del gasto federal es defensa. Es decir, el 32% de los impuestos que pagan los norteamericanos se van en intereses de la deuda y en armamento. O sea, ¿alguien se piensa que así es posible un plan de reindustrialización, de inversiones, de mejoramiento de las infraestructuras críticas? Vamos, son permanentes las noticias de descarrilamiento de trenes, de mercancías, muchas de ellas peligrosas en los Estados Unidos, de deterioro de las infraestructuras, de puentes que se caen, de estado lamentable de las carreteras, de las escuelas, una sanidad, bueno, pues que si te has hecho un buen seguro y te lo puedes permitir, pues vale, tienes sanidad, pero si no, muérete, porque... Entonces, claro, es decir, es imposible, es imposible. Si el 32% de los impuestos se te van ya en intereses de la deuda y en armamento, ¿qué queda entonces para el resto? Mete ahí clases pasivas, pensiones. Claro, ¿qué queda? Es decir, y bueno, pues ¿qué piensan las clases pudientes, las clases privilegiadas? Pues seguir dándole a la máquina para seguir manteniendo la afición, para seguir obteniendo réditos. Nada más. Eso, el capital no tiene patria. No sé si Trump la tiene. Desde luego el capital no la tiene. Y por mucho que Trump se ponga la gorrilla de hacer grande América y demás, al final los que tienen el poder son los que tienen el dinero. Esa es la democracia americana. Y le dicen a Trump lo que tiene que hacer. Y Trump, pues al final no le queda más remedio que ceder. Es decir, por desgracia o por gracia, no lo sé, lo que cada uno piense, pero le han ganado una batalla. No sé si le ganan la guerra, pero le han ganado una batalla. Pero es que, vamos a ver, mirad, se cumplen en estos días los primeros 100 días del gobierno de Trump desde que tomó posesión de la Casa Blanca. Y si uno hace balance de estos 3 meses, pueden recordar que hemos todos los días estado sobresaltados por las declaraciones de Donald Trump. Uno puede hacer repaso y
Bueno, ha amenazado a Irán con la guerra. Por supuesto, ha apoyado a su amigo Netanyahu, que es el que manda, y se sigue manteniendo una guerra salvaje, una guerra de barbarie y genocidio en Oriente Próximo. Se ha enfrascado en una guerra con Yemen por defender a Israel nada más. No ha avanzado realmente en ningún alto el fuego, ni tratado, vamos, ni negociación de paz en Ucrania. Ha revuelto el gallinero con el tema del canal de Panamá, donde al final los chinos mantienen sus puertos. Ha amenazado a Groenlandia, lo cual le lleva a una discusión con Dinamarca y ha creado una fricción dentro de la propia Unión Europea y puede que dentro de la OTAN. Ya le han hecho la pregunta a Rutte de, oiga, ¿y si los norteamericanos se traen a Groenlandia, va a aplicar la OTAN el artículo 5? No ha contestado, claro, la rata cobarde, ¿cómo va a contestar? Se está puesta ahí para eso. La ha montado con Canadá, con México, es decir, al final todo el tema de la inmigración, las deportaciones millonarias se ha limitado a unos cientos de pobres que han metido en avión y los han mandado a Colombia o a Venezuela o a El Salvador. Creo que fue un avión a Brasil. Es decir, iba a reducir un 40% el gasto militar y al final lo aumenta. Y por último, monta el tinglado de la guerra comercial, este plan, vamos, maravilloso, ¿no? Genial, y le dura 24 horas porque se lo tira. Hombre, no lo sé, pero a mí todos estos que andan por ahí sacando a pasear a Trump como el hombre que Occidente necesitaba para hacer frente al comunismo internacional en China y Rusia, pues vamos, el balance hasta ahora mismo no es para tirar cohetes, no es para tirar cohetes. Juan Antonio, antes del cambio del tema hacia la guerra en Ucrania y demás, y conscientes de que estamos presentando un tema a veces muy técnico, a veces muy económico, etcétera. Aquí, sencillamente un gráfico. Estos los tenedores de la deuda pública estadounidense. Y atención a quienes aparecen entre los principales tenedores. Abajo, en azul, los tenedores extranjeros, incluidos los bancos centrales del mundo, recordemos, China, Japón, Arabia Saudita, ¿sí? Los grandes receptores de los dólares del déficit comercial estadounidense realizan después, con esos dólares, una reinversión en Estados Unidos a través de los bonos de la deuda, como Arabia Saudita vendiendo petróleo, Japón, China exportando manufacturas, etc. Pero aún así representan solamente una parte. La parte del león la presentan los bancos y las instituciones financieras, básicamente los fondos de inversión. Eso en amarillo arriba. En gris, los fondos de pensiones. Esto además genera un elemento adicional, porque si determinás el gobierno de Trump la cesación de pagos, de repente los jubilados estadounidenses, con los ahorros de toda su vida perdidos, y en rojo finalmente la Reserva Federal, también perteneciente a los bancos, por sobre todas las cosas a los grandes bancos, con lo cual esta maquinaria de generar deuda representa un negocio espectacular. Y para la reindustrialización del país, para la reindustrialización de Estados Unidos, si no desaparece esta maquinaria de generar ganancias financieras a través de la deuda, ¿qué interés puede aparecer en los capitales estadounidenses en la reindustrialización del país? Si pueden generar con esto no solamente ganancias, sino la subordinación también del gobierno. Claro, por supuesto, es que fíjate, en manos, si tú vienes ahí, dices, los fondos de pensiones, muchos de ellos participados por bancos, ¿no? Luego tienes los bancos privados que son tenedores de deuda. Y luego la Reserva Federal, que es una especie de cártel de bancos privados, o sea que es lo mismo, el amarillo y el rojo ahí prácticamente es lo mismo. Es decir, y entonces te das cuenta que casi toda la deuda, es decir, está en manos de unas entidades financieras que lógicamente lo que están haciendo es sacar beneficio
¿De qué? Pues del trabajo de todos los norteamericanos, porque los intereses de esa deuda, y esa deuda se paga con impuestos. Se paga con impuestos. Con lo cual, lo único que se está haciendo es sacar el dinero a los ciudadanos. Y Con si pasa aranceles algo, solos, claro, y si Juan pasara Antonio, algo, contra estos tipos con aranceles solos, aun si Trump realmente quiere la reindustrialización, no puede y no no pudo. puede, no, es No imposible. puede, ¿No? no puede. Por eso Por eso decía dio que, rectificar. claro, por eso decía que realmente falta una planificación estratégica, porque, vale, tú puedes mover una variable y decir, pero la situación debe ser más acuciante de lo que nos parece, ¿eh? Para actuar, de decir, como si realmente hubiera prisa por poder tener entradas de dinero o refinanciamiento de deuda. Y claro, la prisa es que vence, es que hay que hacerle frente ya. Es que vencen 9,2 billones, perdón. Y eso hay que pagarlo. Entonces, claro, el plan de reindustrialización, pues bueno, uno puede hacerlo a un tiempo, a un plazo mayor, pero lo primero es acometer lo que te viene encima. Y Trump sabe que en 4 años, bueno, 5 años, exactamente en 5 años, tiene que pagar 34 billones de dólares. Claro, tiene que refinanciar. Por lo tanto, ¿quiénes son los que pueden refinanciar? Pues esos propios bancos y fondos que de nuevo vuelven a generar ganancias para sí mismos. Contando con que, lógicamente, los bonos del Tesoro están amparados en el propio Estado. Es decir, que al final se pagarán, ¿no? Es decir, se entiende eso. Si hubiera una quiebra, imaginemos que hubiera una quiebra en los Estados Unidos. Difícil pensarlo, ¿no? Con el dólar y todo demás. Pero imaginarlo como ejercicio. Si hubiera una quiebra, pues imagínate las quiebras bancarias, las empresas que se quedarían sin líneas de crédito, los pensionistas sin pensiones, estados exigiendo el reingreso de su dinero, venta de dólares a mansalva y de bonos cayendo en picado, porque nadie lo compraría. O sea, imaginemos, colapsaría, ¿eh? Es decir, que es lo que han temido algunos analistas ya desde hace años, cuando han hablado del colapso en los Estados Unidos. De que esto acabaría, porque no puede ser. Es decir, pero esto vale simplemente para la economía familiar. Tú no puedes estar endeudando y tenerlo que pagar. Otra cosa es que, oye, pues conforme, por ejemplo, la teoría monetaria moderna, utilices el endeudamiento estatal para cerrar una bomba de inversiones, tipo Keynes, por ejemplo, y, oye, porque voy a hacer una reindustrialización y al final consigas salir adelante. Pero con el modelo norteamericano, tanto político como el económico, donde ese poder político y económico está en manos de unas determinadas corporaciones y de un establishment que no se somete al voto ciudadano, pues es que se está abocado a esto. Y puede que ahora, pues Trump y esta gente, pues logre de alguna forma cabalgar el tigre y salir un poco adelante y seguir manteniendo la situación. Pero volverá a pasar. Y si no será dentro de 2 años, sino dentro de 4 o dentro de 15, y esto acabará en un colapso. Porque, es decir, como tu economía familiar, si tú sigues endeudándote, llega un día, claro, dices, no, yo cobro $2.000 al mes. No, pero ya me he endeudado en 20 millones de dólares. Bueno, ya no lo vas a pagar en la vida, claro. Ya vas a la quiebra. Ganando $2.000 al mes, ¿cómo vas a pagar 20 millones de dólares de deuda? Es absurdo. Pues es que estamos en esas. Cambiando de tema finalmente, Juan Antonio, hacia la geopolítica dura. Aquí una publicación de hace 5 minutos de Telegraph, medio inglés, con algunas noticias sobre la coalición de los dispuestos y la desazón de Kaja Kallas. Por cierto, las conversaciones para una coalición de los dispuestos fracasaron, afirma el jefe de la diplomacia de la Unión Europea. Kaja Kallas dice a los periodistas: los distintos Estados miembros tienen opiniones diferentes y las discusiones están en curso. Esta coalición de los dispuestos debía generar
un acuerdo para el envío de tropas. ¿Recordás que esa es la idea, Sí, Juan Antonio, en última sí, sí. instancia? Iban a mandar las tropas. ¿Cuál es tu lectura de esta situación? La coalición de los dispuestos yo siempre la he denominado la coalición de los impotentes. Si tiramos de hemeroteca, llevan un año y pico diciendo, el primero fue Macron, acordémonos, que iban a mandar tropas a Ucrania. Primero para vigilar y controlar las infraestructuras críticas, para establecerse en las zonas occidentales y así liberar unidades ucranianas que pudieran ir al frente. Han dicho de todo, de todo. Y vamos a mandar fuerza aérea, también marítima. Bueno, es decir, nos han estado mareando esta pandilla de impotentes y de incapaces. Nos han estado mareando durante meses y meses con el temita este. Y esto nunca fue creíble. Ya explicaré por qué. Nunca fue creíble. Nunca. Esto, si no contaba con el apoyo de la OTAN y por tanto de los Estados Unidos, esto no era creíble. Esto era, tenía una mala intención detrás, clarísima, pero por otro lado una evidencia de la impotencia más absoluta y por supuesto dejando en ridículo a todas esas balandronadas de que Rusia estaba derrotada, combatían con palas y se trasladaban en burro, los chips de las lavadoras y todas estas majaderías. Al final, cuando llega la hora de la verdad, porque el plan es británico, el plan yo creo que alguna vez ya lo hemos explicado, aquí la idea es que en el momento que hubiera un alto el fuego o armisticio negociado, tropas europeas entrarían en Ucrania teóricamente para garantizar la seguridad y el cumplimiento del acuerdo de paz o de armisticio. Eso es la teoría. Pero claro, la teoría se viene abajo porque, hombre, vamos a ver, primero, ¿cómo vamos a aceptar, cómo Rusia va a aceptar ni nadie, su sano juicio, que sean tropas de paz que vayan allí a controlar a quienes han sido beligerantes durante 3 años y pico contra Rusia? Bueno, mucho más, ¿no? Pero bueno, desde que comenzó la operación militar especial. ¿Cómo van a ser tropas de paz? Tropas de paz pueden ser brasileñas, argelinas y de Vietnam, o de Malasia, o incluso de australianas, si me apuras, aunque han tenido también que ver. Pero ¿cómo van a ser tropas de paz? Los franceses, los británicos, los alemanes, ¿cómo van a ser tropas de paz? Son beligerantes. ¿Qué es lo que querían? Establecerse allí y, siguiendo el plan británico, crear el incidente que pusiera en funcionamiento las garantías de seguridad, es decir, la intervención de la OTAN y, por tanto, de los Estados Unidos. Y al final incendiar Europa, que es lo que quieren los británicos. Bien. Aquí, ¿con qué se chocaba? Con la puñetera realidad. La puñetera realidad de lo que es de verdad la OTAN y la Unión Europea y el Reino Unido, que son la impotencia más absoluta. Cuando llega el momento de la verdad, cuando ya se reúnen para decidir quién, a ver, los dispuestos, los valientes, todos esos que se han llenado la boca, amenazando a Rusia, llamando de todo a Putin, venga, ¿quiénes son los que van a mandar tropas? Y entonces de los 30 solo aparecen 6. Uno es, claro, el que lanza el proyecto, el Reino Unido. Pero el Reino Unido resulta que pone a disposición, porque no puede para más, 10.000 efectivos. El otro, ¿quién es? El Napoleoncillo de baratillo, que es Macron, Francia, que lleva un año y pico mareándonos con que va a enviar tropas, pero no las manda. O sea, todo palabrería. Bocazas, ya no, yo creo que supera a Trump no en las bravuconadas, pero en bocazas, vamos. ¿Qué puede mandar Francia? ¿Qué? ¿Otros 10.000 efectivos? Venga, vamos a dárselo así. 20.000. Los 3 siguientes son los países bálticos. Esto es simplemente el manicomio
convertido en gobiernos. O sea, estos chalados que gestionan de forma impresentable unos países que no tienen capacidad alguna de subsistir ni de tener defensa, que se la tenemos que pagar todos los europeos, y tenemos nuestra gente, españoles, portugueses, allí, con nuestros aviones, con nuestros carros de combate, desplazados allí, porque ellos no tienen capacidad para nada. Estos van a mandar tropas. Yo creo que entre los tres es posible que logren montar un regimiento, 1.500. Entre los tres países, Y si no, venga, quiero verlo, a ver cuántas divisiones mandan. Y hay un sexto que se mantiene en secreto. Es tan valiente, es tan descaradamente arrojado, que al menos hasta esta hora yo todavía no he visto que haya salido en público el nombre de ese país. Yo creo que es algún país nórdico, pero pudiera equivocarme. ¿Dinamarca? Dinamarca o Finlandia. O Finlandia. Creo, es decir, pero es una pura especulación. Evidentemente. Italia no, seguro, y Polonia tampoco por declaraciones y Polonia, de John. efectivamente, y porque ya ve la guerra muy cerca y dice, Claro. Bulgaria, por supuesto, no. Croacia, no. Austria, menos. Alemania, ya hemos visto los últimos informes, son patéticos. España, ya te digo yo que no. Entonces, ¿quién es el sexto país? Un país muy valeroso, pero ya digo que se mantiene en la incógnita. Que no se sepa que soy yo. No sé cómo. Es decir, si manda tropas, al final sabremos quiénes son, ¿no? Pero bueno, es decir, eso lo que indica es que al final no tiene predisposición para mandarlas. Entonces, en el mejor de los casos, tú imagínate. Primero, Rusia no va a admitir la entrada de tropas de países beligerantes en esta guerra. Segundo, lo lógico es que si hay un armisticio, acuerdo de paz, y se quiere, digamos, legalizar bajo el derecho internacional, sea por medio de una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Tercero, es ese Consejo de Seguridad de Naciones Unidas quien determinará de qué países neutrales enviarían fuerzas de paz y cuántas, y cuál sería su misión y sus reglas de enfrentamiento. No va a ser lo que diga Londres ni París. Por lo tanto, todo esto era un sinsentido, es una sucia maniobra para ver si logran arrastrar a Estados Unidos a la guerra. Esta es la puñetera realidad. Y el fracaso es mayúsculo porque era de esperar, porque ahora mismo la OTAN, sin Estados Unidos, la Unión Europea, no tiene capacidad para enfrentarse a Rusia. Esa es la realidad. Como mucho que van a poder mandar 22.000, de lo que hemos sumado, 23.000 en un frente de 2.000 kilómetros, con 850.000 soldados ucranianos en un lado del frente y otros 800.000 soldados rusos en el otro lado del frente, que representan 22.000 efectivos venidos de 5 países de Europa. ¿Qué representa eso? Nada. Desde el punto de vista militar, operativo, nada. Nada. Que vuelvan muchos de ellos en ataúd a sus respectivos países. Eso es lo único que representa. Pero para lo único que valdría sería para montar un incidente, sea de bandera falsa o sea por accidente o de cualquier tipo, para que el Reino Unido dijera, ¿veis? Rusia amenaza, Rusia nos agrede, garantía de seguridad, que intervenga la OTAN, artículo 5, y que vengan los Estados Unidos, que sean los que paguen además todo el ticket. Es decir, la política británica históricamente ha sido que los demás se maten en guerras para sus intereses. Que los demás se enfrenten en guerras para sus intereses. Los demás se matan y ellos se benefician. Eso ha sido de siempre. Y respecto a los bálticos, pues es que claro, es que viendo los representantes que ya tienen en Bruselas, ya está todo dicho. Esta persona, por ejemplo, que aparece en las imágenes, esta persona tiene un trastorno mental grave. Es una loca. Es una loca. Es una enferma mental. Es decir, es la jefa de la diplomacia europea y se tira todo el día con proclamas belicistas. ¿Pero qué diplomática es esta? ¿Pero quién ha elegido a esta señorita? ¿Quién la ha elegido y con qué intención ha sido elegido esta pobre enferma mental? Es decir,
¿Quién determina en las élites oligopólicas, cleptocráticas de Bruselas que esta señora tiene que representar a los europeos? Pues si es una persona que no está en sus luces, que necesita tratamiento, que es una loca, una psicópata. Bueno, pues nada, pues ahí lo tenemos. Y claro, pues como decía, llega el momento de la verdad y el momento de la verdad es que es un fracaso. Cosa que ya preveíamos, porque ahora mismo, es decir, es imposible para la Unión Europea, imposible para la OTAN tener la suficiente fortaleza militar para enfrentarse a Rusia. Y fíjate, es una de las únicas cosas que Zelensky, una de las poquitas cosas que Zelensky dice con cierto sentido racional. Dice, es que Europa sin el ejército ucraniano prácticamente no es nada. Y es verdad. Sí, uno de los caramelos que ponía Zelensky para decir, no, Ucrania tiene que entrar en la OTAN, porque es que, es decir, militarmente es fundamental para la OTAN. Y es verdad. Porque es que, es decir, es que el resto no da. Es imposible enfrentarse con Rusia, que produce en casi todo, casi 3 veces más armas y municiones que toda la OTAN, quitando a Estados Unidos. Y aún así, muchos sistemas, incluyendo a Estados Unidos. Por ejemplo, en munición de artillería. Es decir, es que, bueno, pues ese es el resultado, ¿no? Nada que no fuera previsible, salvo para los expertos militares, NAFOS, correvidiles y de la OTAN, porque todos los días, bueno, pues aparecen como expertos y despotricando, pero también para los fact-checkers y demás gente de malvivir, para la gusanera mediática, en fin, pero bueno, es decir, pero la realidad es esto. Y la realidad al final siempre se acaba imponiendo. Hay un momento en el que ya no queda más remedio, ya se acaba el relato y hay que tomar decisiones. Y cuando llega el momento de tomar decisiones, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es el fracaso de esta reunión. O vemos a Meloni, como en lo que hablábamos antes de los aranceles, diciendo a la Unión Europea que la den. Yo me voy a Estados Unidos a negociar con Trump directamente los aranceles. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y a Pedro Sánchez, yo me voy a China a ver si consigo algo y por si las cosas vienen mal dadas. Normal. Él sabe, al final sabe quien pueda, porque la Unión Europea es una estructura podrida, en decadencia, es decir, corrupta. Algo que los europeos se tienen que quitar de encima, como si fuera una losa en una cripta. Es decir, se tienen que quitar de encima. Es decir, esto es la garantía de la pobreza, la derrota y el desastre. Y esto ha sido una prueba más, vamos, en la reunión de la coalición de los dispuestos. Se ve que dispuestos están poco dispuestos, ni a esto ni a nada. Juan Antonio, a propósito de la locura de los bálticos, aquí una información de los últimos días sobre el Parlamento estonio, el cual delibera sobre una ley para convalidar ataques militares de sus 4 buques de guerra contra buques mercantes, amenazando los cables submarinos. Aquí la noticia: esto ocurre en medio de una creciente preocupación por la infraestructura submarina del mar Báltico, tras una serie de roturas de cables que han generado temores de una campaña de sabotaje rusa. La OTAN... Pero si fueron chinos la última vez, fueron sin querer, un accidente, y eran chinos. Ahora, que la OTAN genere espacio para que estos países de 1 millón de habitantes, ¿quién los llamaba el otro día? Países ayuntamiento, los llamaban en otra charla con alguien, pudieran perpetrar un acto de guerra contra buques civiles chinos y comenzar una guerra con Rusia, estos chihuahuas, y que la OTAN convalide esto proveniente de estas hormigas,
realmente representa una Redondea- demostración del estado de la OTAN, ¿no? Sí, del estado de primero, del estado de locura que tienen estos países, a los cuales no sé por qué hay que tenerles en tanta consideración. Que parece bueno, es decir, que Europa no sea nada sin estos tres ayuntamientos. Ah, es decir, pero bueno, vamos a ver. Pero si estos no son nadie. Si estos países viven del blanqueo de dinero. Es decir, a ver si decimos ya las cosas como son. No cumplen con la Carta de Derechos de Ciudadanía Europea. La mitad del país se ha ido a vivir fuera porque no hay nada que vivir allí. Es decir, ¿pero qué es esto? Es decir, mantener aquí la tensión permanente por tres ayuntamientos. Es decir, tres países que no pintan nada, que no tienen ningún peso, ni económico, ni cultural, ni social, ni demográfico, de ningún tipo. Es una carga que nos ha caído. Una carga nos ha caído a los europeos. Hay que pagarles todo. Hay que mandarles aviones, hay que mandarles tanques, y con nuestros soldados, nuestros técnicos, ingenieros, nuestros mecánicos. Hay que pagarles todo, una panda de gorrones que viven a cuenta de estar todo el día ladrando en los medios de comunicación. Esta es la puñetera realidad de los estados bálticos. Y el que piense que es otra cosa, y qué bonito paisaje. También, sí, paisajes hay bonitos en muchos sitios. Es decir, eso no justifica nada. Es decir, entonces, bien. Ahora, yo creo que se equivocan, porque si piensan que una provocación de ese tipo, que tiene la mano británica detrás, va a hacer que se aplique el artículo 5, porque al final los rusos responderán. Si piensan que por eso se va a aplicar el artículo 5 de la OTAN, del tratado, y van a meter a Estados Unidos en una guerra, igual se equivocan. Y a lo mejor lo que se va al fondo del mar es algún buque estonio, me imagino, de 1000 y pico toneladas, no hay para más. Es decir, esto es como esos perros, los chihuahuas, ¿no? Que son pequeñinos, pero se pegan a ladrar, a ladrar, a ladrar, como si te fueran a comer. Y al final llegará un mastín, le pagará un mordisco, y se irán llorando. Esto es lo que pasará cualquier día. La santa paciencia rusa, como la China, es decir, bueno, pues seguir aguantando, que sigan nada. ¿Por qué? Porque evidentemente lo importante son otras cosas, no son ellos. Y al final te llevan ladrando y amenazando muchos meses, pero al final, ¿qué hacen? Nada. Pero sí hay que ser imbéciles, porque no tienen otra palabra, imbéciles, que se triplicó el precio de la luz en los países bálticos, porque cortaron con la red rusa. Cortaron con la red rusa de electricidad, y lo celebraron, fue Ursula von der Leyen y todo. Y en 3 días se triplicó el precio de la luz. Pero ellos muy contentos, porque ya no dependían de la electricidad rusa. Sí que hay que ser imbéciles. Hay que ser imbéciles. Bueno, pues ahí tenemos toda Europa sometida a los exabruptos de una pandilla de imbéciles. Lituania, Letonia y Estonia. Pero bueno, es decir, Juan Antonio, como último tema. Un momento. Más de 2.500 demoledores y demoledoras conectados y menos de 1.400 likes. Nosotros con muchos memes preparados para el final, especialmente memes chinos, por suerte, sin piedad, despiadados los memes chinos sobre Estados Unidos. Los queremos presentar, así que por favor, ayúdennos, queremos redondear por lo menos 1.800 likes, de camino a 3.000 demoledores conectados, 1.800 likes por lo menos, así que si nos acompañan, los presentamos sobre el final. Antes de eso sí, el último tema, Juan Antonio, porque hace apenas unos días, en primer lugar, en Istambul, en el consulado ruso de Istambul, diplomáticos rusos y diplomáticos estadounidenses realizaron una reunión para deliberar sobre múltiples temas, excluyendo la guerra en Ucrania, sin la guerra en Ucrania en el temario. Sí, aquí las imágenes del ingreso de ese contingente. Hace apenas 2 días, mucha expectativa. Y el día de hoy, de hecho, hace apenas minutos, en Rusia directamente, aquí las imágenes hasta ahora difundidas, el enviado personal de
el presidente Trump, nada más y nada menos que Steve Witkoff, este mogul, jerarca inmobiliario estadounidense, realizó una reunión con el presidente Putin en una biblioteca, no recuerdo si en la Biblioteca Nacional o qué biblioteca. Aquí las únicas imágenes difundidas hasta ahora, muy poquitos segundos, Witkoff y Trump, solamente este apretón de mano, las sonrisas. Seguramente por lo menos en ese intercambio, Putin sí hablando en inglés, puede perfectamente el inglés, pero por una cuestión de soberanía, él no acostumbra a aparecer públicamente hablando en inglés, no quiere, con toda razón, como tantos otros políticos europeos, orgullosamente realizando conferencias de prensa, supuestamente para su ciudadanía, hablando en inglés. No, bueno, estas los síntomas de la enfermedad. Sí, efectivamente. Estas las imágenes del encuentro, y acá un poquito más de imágenes también difundidas, la salida del contingente de Witkoff de esta biblioteca, rusa en Moscú, tras el encuentro. ¿No es en San Petersburgo? Perdón, mala mía. San Petersburgo, Biblioteca Presidencial de San Petersburgo. Perdón, Juan Antonio, gracias por la corrección. Aquí la salida, no más que esto. Bueno, hay el contingente y, Juan Antonio, último elemento para el análisis. Un elemento adicional a estas charlas, aquí en palabras del propio Trump, si me ayudan por aquí, esto de aquí. Troops stationed in Europe, do you have any plans to reduce the number of US troops? Con respecto a las tropas estadounidenses estacionadas en Europa, ¿tiene algún plan relativo a la reducción de la cantidad de tropas estadounidenses en Europa? Bueno, podría suceder, depende. We pay for military over in Europe. You know, we don't get reimbursed by much. Pagamos por el ejército en Europa y no nos reembolsan prácticamente nada. So it'll be one of the things we discuss. That's unrelated to trade, but I think we'll make it part of it because será sin dudas una de las cosas que vamos a discutir con los europeos, no ligadas al comercio, pero sin dudas ligadas a nuestra relación con ellos. Makes sense. Be nice to wrap it all up in one package for each country. You know, it's nice and clean. Tendría sentido negociar con ellos esto y generar un acuerdo general, no solo de comercio, sino respecto a esto. Hace poquito una declaración del propio comando estadounidense para Europa y África, si no recuerdo mal, el central, no recuerdo, puede que cometa un error, respecto a el supuesto retiro de alrededor de 20.000 soldados estadounidenses de la base en Polonia, no recuerdo ahora el nombre del... en Rumania, perdón. En Rumania del retiro de tropas estadounidenses. ¿Alguna relación entre estas reuniones entre Estados Unidos y Rusia, la salida de tropas estadounidenses? ¿Qué análisis realizas? La reunión de Estambul es una reunión de los muchos temas que están discutiendo los representantes rusos y norteamericanos. Esto no es ningún secreto porque ya se supo desde la primera reunión en Riad que se crearon varias comisiones, creo que eran 5, de estudio para tratar diversos temas tanto comerciales como geopolíticos. Y una de esas comisiones, la que se ha reunido, porque es quizá la que más prisa corre, que es todo el tema diplomático, de comunicaciones y demás entre los dos países. Y la que se ha reunido en Estambul, y ya está. Es decir, y de estas vamos a ver más, sea en Estambul o sean en otros países. Es decir, puede ser que volverán a ser también en Arabia Saudita, incluso en algún momento puede que hasta aparezca algún país nuevo por ahí. En Brasil, creo que también se ha bien propuesto, ¿no? Lo que se refiere al tema de Ucrania lo lleva personalmente Stephen Witkoff, amigo personal de Trump,
porque yo creo que ahí ya Trump no se fía de nadie más. El general Kellogg, dijeron los rusos que no, que ni hablar, con lo cual Trump dijo que se encargará el Wyckoff. Y debe estar, digamos, debe ser de buen agrado de los rusos, porque ahí sigue después ya de, me parece que esta es la tercera vez que se reúne con Putin. Y sigue, ¿no? Con lo cual, oye, pues es más, hay que tener en cuenta que es un enviado especial que no tiene rango en el gobierno norteamericano y lo recibe el propio presidente. Es decir, le está dando, desde el punto de vista diplomático, que estas cosas hay que tenerlas en cuenta, le está dando rango de jefe de Estado, es decir, de enviado directo del jefe de Estado. Es decir, hablar con Wyckoff es como si hablara directamente con Trump. A ver, a estas alturas, después de las reuniones que llevan, es evidente que Trump conocen perfectamente las condiciones rusas. Putin conoce perfectamente cuáles son las complicaciones que puede haber y lo que está hablando con los norteamericanos. Y bueno, pues se va al ritmo que era presumiblemente que se podía ir. Porque para llegar a un alto el fuego de verdad y a unas negociaciones de verdad, se tenían que cumplir toda una serie de condiciones. Sí, es que se ha dicho por activa y por pasiva. Nadie se debe llamar a engaño. Y me imagino pues que esa serie de condiciones pues necesitan ir planeando, ir planificando toda una serie de pasos. Y algunos de ellos serán más delicados, otros puede que sean más sencillos, otros puede ser que llevan más tiempo. Y por tanto, bueno, pues seguiremos viendo cómo se siguen sucediendo reuniones así. Y es bueno que se sigan sucediendo, porque eso significa que no se han cortado las negociaciones. Luego Trump dirá, Putin no me hace caso, le voy a poner 150% de aranceles, es decir, en fin, esta cosa de Trump que, como siempre digo, no le hagan ni pajotero de caso, es decir, de lo que diga Trump no sirve de nada. Fíjense los hechos. Entonces, bueno, y estos son los hechos que vemos de verdad. Estambul, San Petersburgo, y lo último, bueno, pues lo que dice Trump respecto al tema de la reducción de tropas norteamericanas en Europa. Hay que entender que, bueno, pues después ya de cuando acabó la Guerra Fría y comenzó todo el proceso de desarme en Europa y demás, porque evidentemente no había enemigo, pues el número de tropas norteamericanas se fue reduciendo. Llegó a estar incluso en 80.000, me parece. Cuando comienza de nuevo toda la situación conflictiva, pues comienza a aumentar. Y se llegó a 100.000, 90, 100.000, creo que, y Biden mandó esos 20.000 más al este de Europa, que son los que ahora Trump, entendiendo que efectivamente Putin no tiene la intención de avanzar con sus tanques hasta París y seguir hasta Lisboa, pues debe pensar que esto es un gasto absurdo. Tener 110, 120.000 efectivos norteamericanos en Europa es un gasto absurdo. Primero porque, hombre, vamos a ver, es que entre los países de la OTAN en Europa suman 1,5 millones de efectivos. Hace falta de verdad que haya aquí 100.000 soldados norteamericanos, más allá de los intereses norteamericanos de control sobre determinados países, como puede ser Alemania. O el control de sus propias armas nucleares que están en el Reino Unido, en Países Bajos o en Turquía. Más allá de eso, es que es un gasto absurdo. Entonces, yo creo que va a ser una carta que va a utilizar Trump. ¿Para qué? Pues o para ahorrársela y llevárselos, o para decirle a la OTAN que suba al 5% el gasto de PIB en defensa. Si no, me llevo las tropas. Si no, me llevo esto. Si no, ahí os quedáis. Si no, no aplico el artículo 5. Con lo cual, europeos, a pagar. Porque cuando el tonto coge la linda se acaba, el tonto sigue. Y así está. Es decir, a pagar. Bien, interesante el análisis.
Querido Juan Antonio, aparentemente cometimos un error en nuestro análisis porque no aparecen en pausa los aranceles de Trump, muy por el contrario, ya comenzaron a generar la reindustrialización de los Estados Unidos de manera expedita. Y aquí las primeras imágenes de las factorías estadounidenses Me lo a imagino. toda máquina, según los chinos, en funcionamiento. Atención a esto. Nike, Nike, Tesla, Apple, Made in USA, los muchachos de Nvidia ahí, hecho en California, las placas de video, Tesla, Nvidia, Nike y Apple. Bueno, estos los memes por un lado de los chinos y por aquí otro meme también, con este meme con un anticipo. Primero el extracto del discurso de J.D. Vance, para mí uno de los más inteligentes en el gobierno, pero cada tanto no pueden con su fanfarronería estadounidense. Y estas las palabras pronunciadas por J.D. Vance en una entrevista hace poquito, las cuales, por cierto, generaron una queja formal del Ministerio de Relaciones Exteriores chino. Atención a las palabras de Vance iniciales. Retrocedo una vez más porque comenzó muy rápido. Pedimos dinero prestado a los campesinos rusos. We borrow money from Chinese peasants to buy the things those Chinese peasants manufacture. That is not a recipe for economic prosperity. It's not a recipe for low prices, and it's not a recipe for good jobs in the United States of America. For 40 years, we have gone down that pathway. Bueno, estas las palabras fuertemente estigmatizantes, además estúpidas. Si vos endeudado con ese país y además con un déficit comercial por la importación de bienes de alta tecnología, entonces no estás realizando un endeudamiento con campesinos, sino todo lo contrario. Pero subidos a esto, los chinos respondieron aquí con efectivamente un video sobre los campesinos chinos. Atención a esto, Juan Antonio. Yo cuando J.D. Vance me llama campesino chino, este muchacho aquí. Chinese peasants. Campesino chino, las palabras de Vance. Oh, I'm sorry. Let me just. Subido a su auto eléctrico con música de la revolución cultural. Ahí enterrando a este campesino, pero enterrando una tablet de Apple. Para que crezca. Espera, para la venta, espero que crezcan para que se los pueda vender a los estadounidenses. Quieren efectivamente árboles de Apple. Si no recuerdo mal, el 80% de la producción de Apple hecha en China por campesinos chinos. Bueno, solo te falta ya el vídeo de la Junta Militar Pingüina de las Islas Marshall. Si querés lo presentamos. Yo con ese video acá, pero en inglés. ¿Lo Sí, presentamos? la canción es Lo muy presentamos. buena. Muy bueno. No voy a realizar una traducción porque, bueno... No, luego lo puede cualquiera. Como está titulada, ¿no? Sí, al inglés. Lo quería yo traducido al español y todavía no apareció en ningún lado. Un segundín, porque la canción verdaderamente increíble de el ejército de pingüinos. Aquí, los pingüinos chinos, acusados o en realidad bajo ataque por las sanciones, los aranceles de Trump. Atención, ¿eh? Trump.
respondemos a los aranceles con la guerra total. Bueno, espectacular. La letra increíble. Quizás el domingo la podamos presentar junto a Fernando ya traducida al español, porque la letra muy ocurrente, muy, muy buena. Juan Antonio, querido, como siempre, un placer esta charla. Tu programa el día de mañana, ¿verdad? Sí, señor. En DMP Geopolítica, y ahora en 5 minutitos comienza Fernando Moragón por DMP Geopolítica, así que acompáñennos por ahí. A Beatriz Pulido, nuestra moderadora, como siempre, un caluroso saludo, un abrazo, y a los demoledores y a las demoledoras el saludo y hasta el día de mañana. Chau, chau. Hasta pronto.